Este es el otro. Digo, nada más les puse los que están ahí en la plataforma del Sevier, pero de verdad, ustedes, si ya tienen otro libro, realmente no cambia tanto la información. Ustedes tienen que aprender a detectar con cuál libro comprenden mejor la información. ¿De acuerdo? Pero igual, o sea, si tienen el Janaway o cualquier otro, les sirve. Les sirve nada más si les pido que sea un libro de preferencia con una antigüedad no mayor a unos 3 años, 4 por mucho, porque si no, sí ya les cambia mucho el contenido. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a ver ahorita brevemente lo que es historia de la inmunología. Nada más aquí 2 cosas a recordar. Acuérdense que el sistema inmune, bueno, nos genera una protección muy, muy importante. Hay que considerar que en general los vertebrados somos una rica fuente de nutrientes, ¿no? Para todos estos virus y bacterias. Por eso nos atacan frecuentemente. Entonces, bueno, sabemos que para sobrevivir, bueno, es muy, muy importante tener un sistema inmunitario que funcione muy eficazmente, que sea sofisticado, discriminatorio. Todo esto lo podemos observar desde el embarazo. Hay ciertas regulaciones que tienen que llevarse a cabo en el sistema inmune de la madre para que pueda tolerar el tener finalmente un bebé, un producto que es la mitad de información genética de ella y la mitad información genética externa. Entonces, desde ahí empezamos a valorar, ¿no? Cuando nosotros vemos historia de la inmunología, bueno, hay que recordar que anteriormente, bueno, siempre hemos tenido epidemias, esta no es la primera, quizás sí es la primera global, muy global, porque bueno, pues la globalización nos trajo consecuencias y entre ellas esto. Pero bueno, pues previamente se consideraba que las epidemias eran maleficios o castigos divinos. Posteriormente, bueno, se fue evolucionando en la ciencia. Tenemos algunos reportes ya de ciertas prácticas inmunológicas desde los chinos. O sea, estas cuestiones de la variolización las practicaban los chinos. ¿A qué se refieren con la variolización? Se sabe que la viruela que le daba al ser humano transferida de otro ser humano era prácticamente fatal en la mayor parte de los casos, pero la gente que es muy observadora, los chinos en su momento fueron muy, muy observadores, sí se dieron cuenta que cuando se impregnaban de estas costras, de estas lesiones de la viruela de las vacas propiamente al ser humano, no generaba una enfermedad tan severa y sí generaba una respuesta inmunológica eficaz. Entonces hay algunas descripciones por ahí, pero no fue como tal sistematizado, este conocimiento no fue distribuido propiamente a toda la población. Y bueno, ese es prácticamente el primer antecedente que tenemos de una intervención a nivel inmunológico. Tenemos algunos reportes, por ejemplo, de Tucídides en Atenas, en donde ya gente observadora pues siempre ha existido, y él siempre decía que bueno, la gente que se recuperaba de ciertas enfermedades quedaba protegido contra ella, ¿no? En este caso se supone que las observaciones que él obtuvo fue con respecto a la epidemia de la peste bubónica que existía en ese entonces. Hipócrates, el padre de la medicina, ya empieza a tratar de investigar el por qué se llevaban a cabo las enfermedades. Y bueno, él ya da sus teorías del agua, la tierra, alimentos, hábitos, clima, porque él al observar pues ya empieza a ver diferencias entre los hábitos de las personas y el clima o la época del año, ¿no? Tenemos por otro lado, bueno, Racés, que ya es como tal el que ya empieza a hacer descripciones escritas de todo este tipo de enfermedades. Tenemos algunos otros personajes como Avicena, que él ya empieza a decir que, bueno, no es cualquier cosa lo que puede dar enfermedad, sino partículas o semillas o gérmenes específicos que pueden generar el daño. Y posteriormente Fracastóforo ya empieza a sugerir que se pueden contagiar estas infecciones de una persona a otra como tal.
Y por otro lado, hay quien define que, bueno, también las personas quedan protegidas específicamente contra la enfermedad que fue la que padecieron recientemente, como es lo que sugiere Jerónimos Mercurialis. Mary Montagu es la que comienza a apoyar a su esposo con respecto al inicio de una técnica como tal de variolización. Les repito, lo que hacían era, por ejemplo, estos ordeñadores de vacas, observaban que los ordeñadores de vacas no les daba viruela tan severa como la que le daba a la gente que no se dedicaba a este oficio. Entonces se daban cuenta que la vaca, cuando le daba la viruela, tenía ciertas lesiones en las ubres y era el contacto que tenía a través de la piel los ordeñadores, y de esta manera ellos no quedaban hasta cierto punto protegidos de la enfermedad. Voltaire ya en su libro en 1733 ya empieza a hacer también descripciones como tal de este tipo de técnicas. Y bueno, aquí les voy a pasar, la verdad es que algo que los norteamericanos no están muy de acuerdo, pero hubo un artículo publicado en Lancet en el 2006, donde, bueno, pues realmente los norteamericanos dicen que es Jenner el padre de la vacunación, pero realmente no es Jenner. Hay descripciones más antiguas que las de Jenner. Jenner lo describe más o menos en 1790, Benjamin Jesty, un inglés que era un granjero inglés. Es el primero en utilizar el virus de las lesiones de la ubre de vaca para inocular a su esposa, pero ya como una técnica como tal, se sabe que pues él era un granjero y empieza a hacer esto y lo publica posteriormente. Nada más que, bueno, pues quien posteriormente se gana todo el reconocimiento, pues es Jenner, ¿no? Pero sí pusieron los ingleses en el 2006 una reclamación de que, bueno, el verdadero padre de la vacunación es Jesty, Jenner. Entonces podríamos decir que, bueno, la inmunología ha tenido una evolución por diferentes eras. La era prehistórica, que es antes de 1798, la era microbiológica, inmunoquímica, y conforme se va avanzando en el conocimiento ya se establecen áreas ya de fundamentación teórica, celular, molecular, y bueno, del 2000 para acá es lo que se considera la era postgenómica. Entonces, aquí vemos, bueno, en la prehistoria, personajes que, bueno, han sido de gran reconocimiento. No hay que quitarle reconocimiento en este aspecto también a los chinos. Sabemos que gracias a estos descubrimientos de la vacunación, tuvimos el último caso de viruela en Somalia en 1977 y como tal la OMS la declaró erradicada en 1980. Entonces, bueno, aquí les pongo a Edward Jenner. Él es Edward Jenner, el padre de la vacunación. Él sí era un médico, era un científico. Quizá por eso se le dio más reconocimiento que a Jesty, pero bueno, pues Jesty fue el verdadero, ¿no? Gracias a todos estos descubrimientos, pues hemos podido ir controlando diferentes procesos infecciosos, entre ellos los demás conocimiento, pues difteria, sarampión, parotiditis, tosferina, poliomielitis, que eran enfermedades que de verdad arrasaban a la población y que conforme fue avanzando estas técnicas de vacunación, pues fueron dando beneficio, ¿no? Sabemos que, bueno, hay ciertos nombres que les damos, por ejemplo, virus viene del veneno, que también, bueno, viene atribuido a todas estas observaciones que se hacían anteriormente. Y bueno, pues Pasteur, ¿no? El que descubre la vacuna de la rabia y la aplica a un niño y le salva la vida, y hay, bueno, varias descripciones al respecto. Y a partir de ahí ya tenemos, bueno, diferentes genios en la ciencia que han venido descubriendo ya ciertos detalles del sistema inmune. Aquí vemos en la era microbiológica cuando, bueno, pues apenas estaban descubriendo cuáles eran los causantes de las enfermedades, como Koch, que descubre, bueno, la causante de la tuberculosis, Metchnikoff, que es el que describe en 1884 el mecanismo de fagocitosis que les presentaba yo anteriormente, de cómo la célula fagocítica engloba el virus, la bacteria lo devora, lo destruye, etcétera. Y bueno, vamos a ver que, como el ser humano, pues a veces sí nos gusta pelearse, empiezan a surgir ciertas corrientes, algunas que apoyaban
la teoría de que lo principal del sistema inmune eran las células, otros que apoyaban que lo principal del sistema inmune eran los componentes humorales, que ya les comenté anteriormente. Pero pues bueno, ni uno ni otro tenía razón. La realidad es que ambos tenían razón, ¿no? O sea, el sistema inmune no actúa por separado. El sistema inmune actúa con una integración de las funciones de todas sus células. Entonces, vamos viendo aquí, esta presentación sí se las voy a dar porque la información que tengo aquí no la van a encontrar como tan fácilmente. Y vamos a ver cómo, bueno, algunos personajes, por ejemplo, Jules Bordet es la que describe por primera vez el complemento que les comentaba, que tiene diferentes funciones. Ehrlich es el que lanza su teoría de las cadenas laterales, incluso gana su premio Nobel en 1908. Esto de las cadenas laterales, Ehrlich, él ya comentaba que sí las células tenían algún mecanismo de detección de todos estos microorganismos, ¿no? Que posteriormente pues vamos a ver que son estas moléculas que están en la superficie que no solo nos sirven para identificación de las células, sino también para contacto con otras células y detección de ciertos agentes patógenos. Vamos a ver que aquí, bueno, comienzan a surgir diferentes descubrimientos. Aquí, si se fijan, sobre todo estamos entre 1950 y 1960 en la era de la fundamentación teórica, en donde ya no solo se están descubriendo los microorganismos, sino también se está haciendo estudios sobre estas teorías de la selección clonal, de que sí, el linfocito que tiene contacto específico con su agente patógeno es el que va a proliferar, tolerancia inmunológica que determina que las células actúen contra agentes externos y no contra los propios en condiciones de salud, etcétera. Bueno, es un esquema igual de la selección clonal que habíamos comentado. Pero bueno, pues genios en inmunología tenemos muchos, muchos, muchos. Fíjense aquí, por ejemplo, como ya en los 80s, etcétera, es cuando ya se descubre la histocompatibilidad, que es esto que les comentaba del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso fue causa de un premio Nobel por Snell, Dosset y Benacerraf. Y bueno, aquí vemos también como en 1984 ya no solo se están quedando con la teoría, ya se está intentando iniciar tratamientos con respecto a la manipulación del sistema inmune. Y este descubrimiento que hacen Milstein y Kohler, que les hace merecedores del premio Nobel, alrededor del descubrimiento, bueno, de la formación de anticuerpos monoclonales, en donde ya de una manera artificial el científico puede hacer anticuerpos dirigidos específicamente contra una molécula de el sistema inmune, ¿no? Y actualmente, dentro de los, aquí les pongo los premios Nobel, aquí este premio de los anticuerpos monoclonales, que bueno, ha sido un parteaguas para el tratamiento, y de hecho, el último premio Nobel que les describo aquí en la presentación fue el que se ganó en 2018, concedido a James Allison y Tasuku Honjo, espero que así se pronuncie, pero es un descubrimiento muy, muy interesante sobre la inmunoterapia del cáncer, ¿sí? Entonces, fue, se describe como terapia del cáncer por inhibición de la regulación inmune negativa. Nosotros sabemos que, bueno, las células, los linfocitos T, que aquí se los ejemplifican, para poder empezar a actuar, tienen que tener contacto, tienen que tener la presentación del antígeno a través de las células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, no es así como tan simple, Doctora, pero sí. Ay, ya son las 9, ¿verdad? perdón que le interrumpa, es que aquí queda menos de un minuto.